Entonces, hemos estado viendo varias cosas de termodinámica estadística. Al parecer, hay como que brincos, como que pareciera, como que de repente habló de una cosa de vibraciones que estuvimos viendo la clase pasada y salieron a aparecer unos fonones. Y empecé con cosas de termodinámica estadística, pero lo que quiero es que los llevemos a la mano, de mano, y vayamos viendo los temas. Y entonces se quedó una pregunta planteada, que era lo del barandal, pero esa pregunta planteada apareció porque vimos la capacidad calorífica de un gas y luego les dije que la capacidad calorífica del gas, ¿cuánto dio? ¿Cuánto me pueden decir ahí en sus apuntes? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto nos dio? ¿Ya no se acuerdan? 3 medios de R, ¿no? Ajá, 3 medios de R, correcto. Y entonces les dije que en un material resultaba que la capacidad calorífica era 3 veces R en un material, excepto para el diamante. Y hay algunos otros materiales que no dan ese valor. Pero para la mayoría de los materiales da 3 veces R y esa relación, ¿cómo se llama? De Dulong Petit. Ah, correcto, de Dulong Petit, muy bien. Y entonces no hay ahí eso resulta que es a temperatura ambiente y no hay una forma muy exacta o no había una forma microscópica de describirlo. Entonces, las personas empezaron a utilizar termodinámica estadística, pero como sé que no han visto absolutamente nada de termodinámica estadística, pues empezamos a ver varios conceptos de termodinámica estadística, varias pruebas y vimos cómo aparece la entropía. Y hoy vamos a continuar otra vez, vamos a retomar esa de termodinámica estadística y al final, que espero que a ver si mañana, ya para no conseguir con esto, vamos a llegar a esos conceptos de termodinámica estadística aplicado a los fonones. O sea, cómo la vibración la podemos eh, usar para estadísticamente determinar parámetros macroscópicos. Ajá. Entonces esa es la idea, por eso vamos viendo como dos conceptos separados. Primero empezamos viendo con algo de termodinámica estadística, llegamos a un punto donde la termodinámica no funciona, la termodinámica estadística ya no funciona, por eso que les digo que da 3R. Además vamos a ver que ese concepto diría que es constante, pero experimentalmente vamos a ver la siguiente clase que a bajas temperaturas no sucede así, no es constante. Después necesitamos aprender algo de las vibraciones y vimos el acelerador armónico, introducí también, no sé si introducí, introduje eh, el oscilador armónico cuántico y ahora lo que vamos a hacer es aprender más de termodinámica estadística y vamos a ver de hecho eh, diferentes comparación con diferentes tipos de termodinámicas que hay o diferentes modelos para diferentes sistemas y al final vamos a incluir los fonones en esa parte estadística y ya vamos a poder determinar de forma muy certera la capacidad calorífica y a lo mejor otros parámetros termodinámicos. Hoy es martes, espero a ver si acabamos el jueves o el miércoles y ya la siguiente semana ya nada más vemos lo de los defectos y el ciclo de Von Haber y esas cosas que, yo siento que son de mucho menor dificultad que estos conceptos de termodinámica estadística. Bueno, entre comillas, porque esos conceptos de huecos y eso también lo podemos analizar con termodinámica estadística y entonces se pone difícil también. Pero lo vamos a ver de forma sencilla, ¿no? Es a lo que voy. No es que no sea difícil, sino que lo vamos a ver de forma un poco simplificada. Bueno, aquí dejé el título. Esto no viene en un libro, en este libro. El siguiente tema sí viene en este libro. Lo que pasa es que estos conceptos de termodinámica estadística se supone básicos. O sea,
son como que más abajo, o sea, más fundamentales, y este libro ya habla de estado sólido. Entonces no viene en este libro, que es el que les decía ayer, que vienen muchas cosas de esto, en estado sólido, que se llama o lo básico del estado sólido, pero no viene aquí. Esto de lo que vamos a ver es de termodinámica estadística. Entonces, si quieren ahondar más, necesitan un libro de termodinámica estadística. Entonces, lo que vamos a ver hoy se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann, principalmente distribución de Boltzmann. Después le agregaron algunas cosas y es Maxwell-Boltzmann. Ajá. Entonces, primero quiero hacer algunos conceptos. Eso lo quiero aclarar porque cuando yo vi estos temas, yo escuchaba muchas palabras raras, pero realmente no sabía qué significaban esas palabras. Y pensé que era una forma nomás, eh, elegante o una forma, de esa palabra que empieza con MA y termina en lona, de describir las cosas. No saben si qué palabra estoy diciendo. Este, empieza con mamá y termina en lona. De describirlas, de hablar de las cosas, pero no, resulta que esas palabras sí tienen un significado específico, pero nadie nos lo explicó, nadie explicó en clase qué cosa era. Entonces quiero explicar qué son estos conceptos. Eh, entonces, la primera cosa que vamos a hacer es, quizá lo puse al revés, pero bueno, eh, hay algo que se llama la función de partición. Ajá. Función de partición. Entonces, no es que esté partida. Yo pensaba que era una forma payasa de decir las cosas, pero no, sí significa algo. Entonces, una función de partición es una función que describe de forma estadística las propiedades termodinámicas de un sistema en equilibrio. Ajá. En equilibrio termodinámico. Ujú. Esa es una función de partición. Cuando escuchen que digan, "Ah, es la función de partición", entonces está hablando de una función que describe el estado macroscópico, o sea, las propiedades termodinámicas de un sistema en equilibrio, utilizando estadística. O sea, que parte del principio microscópico. Ajá. No está partiendo desde algo grande como presión y volumen, y a lo mejor como en la estadística, eso sí, a la otra estadística, a la otra termodinámica que está también en su otra clase, eso se llama termodinámica clásica. Ajá. Y esta se le llama termodinámica estadística o mecánica estadística. Ujú. Después hay otra cosa que se llama, esto no sé bien cómo se dice en español, canonical ensemble, que creo que en español la forma más correcta de traducirlo es el conjunto o canónico. Y yo también pensé que era una palabra payasa, pero no. Resulta que cuando uno dice que es un conjunto canónico, se refiere primero que es un conjunto estadístico que representa diferentes estados, y principalmente cuando decimos canónico, se refiere a que el sistema está en equilibrio térmico, esa es la primera cosa, con una eh, temperatura fija. Y aquí olvidé poner, es que no intercambia las partículas. No hay intercambio de partículas entre un estado y otro. Cada estado o cada microestado tiene sus propias partículas. A eso le llamamos canónico. No hay intercambio de partículas. Ajá. Solamente eh, hay intercambio de calor y está en equilibrio térmico. Ujú. Entonces podemos decir la función de partición canónica. Entonces la función de partición canónica es una función que con mecánica estadística o con estadística describe el sistema. ¿Qué sistema? Un sistema canónico. Entonces, esta función de partición describe el intercambio de calor con temperatura fija, volumen fijo y número de partículas fijos. Además, este número de partículas no se intercambia. Ajá. No se intercambia.
Y luego hay otra palabra que dije, híjole, esta suena más como esa, más payasa todavía. Dije, no, quién sabe qué querrán decir, ¿no? O sea, cuando oyes estos temas y nadie te explica, dices, no, se escuchan bien sangrones, ¿no? Entonces dices, esta es la función, la función no, ¿cómo sería la traducción en español? La función de partición gran canónica. O sea, si ya es canónica y todavía es grande, suena más payaso, ¿no? Entonces, la función de partición gran canónica, o no sé si sería correcto en español decir gran canónica, no, no, eso está solamente en inglés. Entonces, la función de partición gran canónica. ¿Qué quiere decir eso? La función de partición ya quedamos que es una función estadística que describe las propiedades termodinámicas de un sistema que está en equilibrio térmico. Ajá, esa es la función de partición. Y gran canónica se refiere a que el sistema va a tener intercambio de calor, pero además va a tener intercambio de partículas. Aquí las partículas ya no se quedan en solamente un estado, sino que las partículas se pueden intercambiar entre uno y otro. Y lo demás es similar. Tiene temperatura fija, volumen fijo y el potencial químico fijo. Aquí creo que no puse el potencial químico, pero es también potencial químico fijo. Entonces, la diferencia entre Grand Canonical y Canonical es que en Grand Canonical se intercambia el calor y partículas, y aquí solamente, en la canónica, solamente se intercambia el calor. Ujú. Entonces, ya que adquirimos el vocabulario, ya pueden hablar ahora sí, como les dije, con esa palabra que termina en mamá y empieza en mamá y termina en lon, ya pueden hablar así. Ya saben ahora sí qué es lo que significa. Entonces vamos a ver la descripción matemática de ese modelo. ¿Hay dudas hasta aquí? Profe, ¿las condiciones cuáles dijo que eran? Volumen fijo, número de partículas fijas y se supone que la temperatura es la que varía, la presión también podría variar. La temperatura está en equilibrio. Lo que cambia, lo que vas a cambiar es el calor. Ajá. El calor cambia, pasa de un Ah, lado a otro. Hay intercambio de calor. Ajá. En la canónica y en la sí, gran canónica vas a intercambiar las partículas y el calor. Temperatura fija, volumen fijo, número de partículas en todo el sistema sería fijo, pero hay intercambio. El potencial químico, eso es fijo. Ujú. gracias. De nada. Entonces, ahora vamos a pasar a la descripción matemática. Primero, hay dos condiciones importantes. Eso ya lo habíamos visto con los conceptos estadísticos que vimos con una moneda, que les dije podían ser electrones, otro sistema. El número de microestados es igual perdón, no sería el número de microestados. El número total de estados se puede dividir en el conjunto de estados. O sea, si tenemos muchos estados, el estado n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, y así sucesivamente, eh, ese número total, la suma de todos esos, nos va a dar n. Ajá. En el caso de las monedas que hicimos, n sería el total de monedas. NJ o N1, N2, N3 sería la moneda 1, la moneda 2, la moneda 3, la moneda 4. Ajá. Y también en cierto momento vimos que la condición es que la energía total debe de ser igual al número de partículas, en este caso monedas o electrones, por la energía. Entonces, si tenemos la partícula 1 en esta caja,
por la energía 1 y sumamos todos esos, eso nos va a dar la energía total. Esa es la condición que vimos. Dejen abro la otra de los conceptos. Denme un segundo. Voy a pausar la grabación. Entonces, n aquí es un número muy grande y es muy difícil de manejar. Y sí es porque es factorial. Entonces, simplemente 100 factorial ya es un número grande. Imagínense, 10 a la 23 factorial. Es un número demasiado grande que no se puede manejar en calculadora y de hecho a lo mejor en computadoras también está complicado. De hecho, ya recordé que sí, es complicado. Intenté hacer en la computadora en Python, creo que 250, algo así, y ya no lo pudo manejar. 100 sí pudo manejar en 100 factorial, pero 250 factorial ya no, ya es un número demasiado grande. Yo creo que se traga toda la RAM. Entonces no es fácil manejarlo. Entonces dijimos que lo mejor era utilizar la aproximación de Stirling y la aproximación de Stirling viene con logaritmos. Entonces vamos a introducir mejor el logaritmo de el total de la probabilidad, que es este omega. Entonces para eso pues aplicamos logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces nos queda que el logaritmo natural de omega mayúscula, eso es igual al logaritmo natural de n factorial y logaritmo natural de cada uno de los términos. Ahora estos términos, ahora que ya está en logaritmo natural, como ya son sumas, perdón, como aquí eran multiplicaciones, recuerdan ustedes que una de las propiedades del logaritmo natural es que el producto la parte interna del logaritmo se puede expresar como sumas logarítmicas. Entonces aquí en vez de expresarlo como producto, ahora lo expresamos como sumas de cada término. Ajá. Y entonces ya es mucho más fácil porque estas sumas ahora las podemos representar como una sumatoria. Entonces la sumatoria va desde j igual a 1, desde el logaritmo natural de nj. Ajá, que nj es este. Ujú. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Las sumas van de j igual a 1 a n o A infinito, de hecho. infinito? Ah, ok. Espérame, pienso si es correcto lo que te dije. O sea, debe de llegar hasta el número total de... ah, no, sí debe de ser hasta n, no puede ser infinito, porque si no, querría decir que n es infinito. Entonces sí debe de llegar hasta n, porque es la partícula n, o sea, es más bien otro número, cualquiera, grande, pero cualquiera, porque n es la suma, si n es igual a 10 a la 23, aquí debe de haber hasta 10 a la 23. Ajá. O sea, es un número cualquiera, pero la limitante es que debe de sumar, esta suma debe de sumar n mayúscula. Mm, sí, perdón, sí, debe de ser n. Entonces, la limitante es n. Entonces debe llegar hasta n mayúscula. Ah, ok, gracias. Entonces, esta sería la expresión para determinar la suma de la probabilidad termodinámica, el total de la probabilidad termodinámica, que es este omega. Ujú. Que es el factor de normalización que vimos anteriormente. Entonces, este número, logaritmo natural de n factorial, digamos que n factorial pues es complicado de manejar y vimos anteriormente que hay alguna aproximación para
cambiar este número a otros tipos de números más fácil de manejar, que se llama aproximación de Stirling, y funciona cuando tenemos logaritmo natural de un número factorial. Ajá. Por eso introdujimos el logaritmo natural. Entonces, recordando, la aproximación de Stirling nos dice que el logaritmo natural de un número factorial es igual a n por el logaritmo natural menos n. Ajá. Esto lo dedujimos en alguna clase, hicimos la deducción de cómo aparece esa aproximación de Stirling. Ujú. Entonces, vamos a tomar la expresión que teníamos anteriormente, el logaritmo natural del total de la probabilidad termodinámica, que es igual al logaritmo natural de n, que n es el número de partículas o entidades, por la sumatoria entre la sumatoria de esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer primero logaritmo natural de omega es igual a n logaritmo natural de n menos n. Este es nada más sustituimos esta expresión para reducir logaritmo natural de n. Hasta aquí. Ajá. ¿Sí? Luego, sabemos que este logaritmo natural, cuando se encuentra en el denominador, lo podemos poner en el numerador con un signo menos. Entonces, menos la sumatoria de esta. Aquí ya no hay todavía ninguna sustitución por la aproximación de Stirling. ¿Hasta aquí van bien? ¿Hasta esta ecuación? ¿Dudas? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Ya puedo Sí, seguir? profe, yo. ¿De dónde sacó de dónde salió la sumatoria del logaritmo natural de NJ? ¿Esta o esta? Ah, sí, no ese, ¿La de el arriba? menos. ¿De dónde sale el menos? Ah, no, bueno, todo eso de la sumatoria, No, o sea, ¿no entiendes de dónde salió esta sumatoria? de Aquí, abajo. aquí. Esa sí. Esta es la misma expresión que esta, pero el logaritmo natural, cuando está en el Ah, denominador, ya, sí, sí, lo ya, puedes ya, ya. poner el numerador con un menos. Sí, ya, profe, gracias. Es una propiedad de los logaritmos. Ujú. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar este número factorial. Todavía nos causa problemas porque los números factoriales son numerotes. Entonces, para poderlo calcular fácilmente, tenemos que introducir aquí también la aproximación esta que se llama aproximación de Stirling. Ajá. Entonces vamos a aplicar esta misma idea aquí adentro, ¿no? Entonces, esta parte es el mismo término, esto se queda igual, esto aquí no cambió, este es lo mismo. Y luego vamos a aplicar la aproximación de Stirling a esta segunda parte. Entonces, en vez de escribir n factorial, vamos a escribir, perdón, en vez de escribir logaritmo de n factorial, vamos a escribir n, aquí n, pero como tiene un contador nj, logaritmo natural de nj menos nj. O sea, es esta misma aproximación de Stirling aquí. Ajá. Ahora, vimos desde el principio que la sumatoria de nj, esta la podemos partir en dos sumatorias. La sumatoria de nj, ¿a cuánto equivale? A N. A n, porque es el total, si sumamos todas las partículas o todas las entidades, nos va a dar el total de entidades, que eso es n. Entonces, esta se elimina, ¿no? Sería menos por menos más, entonces nos queda, aquí de este lado quedaría más n, y entonces estos dos términos se eliminan. Ajá, sería 0 la suma de esos dos términos. Y ya nada más nos queda que el logaritmo natural del total de la probabilidad termodinámica es igual a n logaritmo natural de n menos
la sumatoria de NJ, logaritmo natural de NJ. Y estos ya no son numerotes. Ajá, esto ya no nos debe de causar problemas porque ya no son factoriales. Ajá. Ahora lo que vamos a hacer, me da siempre ansiedad aquí, y yo quisiera mejor ver, eso no debe de ver ahí. Y luego se me olvida corregirlo. Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar el máximo de esta función. ¿Por qué? Para encontrar la probabilidad máxima. Ajá. Es la idea. Si encontramos el máximo, encontramos la probabilidad máxima. Entonces vamos a encontrar el máximo de esta función. Pero además, resulta que tenemos que incluir las restricciones. Y las restricciones que tuvimos son dos. La energía es una constante, que es la suma de los estados, y la suma de los estados eh, debe de sumar n. Ajá. Entonces vamos a encontrar, bueno, ¿cómo sacamos el máximo de una función? Con la primera derivada era lo de mínimos y máximos, ¿no? Ajá, sacamos la primera derivada, después ¿qué hacemos? Igualar a cero. ¿Qué cosa? Igualar a cero la derivada. Ajá. ¿Por qué la igualamos a cero? Porque la pendiente tiene que ser cero para encontrar el mínimo o el máximo. Ajá, correcto. Para encontrar el máximo o el mínimo, tenemos que igualar a cero porque la pendiente en ese punto es cero. ¿Se acuerdan que la pendiente es, la derivada es la pendiente en un puntito chiquito? Entonces, si la pendiente es cero, quiere decir que es una línea horizontal. Entonces, en un máximo o en un mínimo, la pendiente es cero. ¿Alguien tiene duda de eso? ¿Alguien ya se perdió? Ok, entonces para sacar el máximo de una función, derivamos y después igualamos a cero. Pero tenemos que incluir esas restricciones. Entonces vamos a ir viendo. Entonces, la idea es sacar la derivada parcial del logaritmo natural de la este, probabilidad termodinámica total. Y eso lo vamos más bien esta sería la suma de las probabilidades termodinámicas. Ajá. Y eso lo vamos a igualar a cero. Pero tenemos que incluir las restricciones. Entonces, esas restricciones que damos es que la energía va a ser igual a cada una de las partículas por su energía. Ajá, esa es la energía total. Y la otra restricción es que las partículas, eh, el total de partículas va a ser igual a la suma de cada una de las partículas. Ajá. O de entidades. Eso lo vamos a multiplicar por un factor alfa y un factor beta. Después vamos a ver que esos factores alfa y beta de hecho tienen un sentido físico. Entonces vamos a tener tres términos en esta función. Vamos a sacar la derivada parcial del total o de la suma de las probabilidades termodinámicas menos estas restricciones. Ajá, y lo vamos a igualar a cero. ¿Por qué? Porque andamos buscando el máximo, ajá, de la función. Entonces vamos a hacerlo por pedacitos. Primero vamos a tomar este pedacito nada más y luego vamos a tomar estos pedazos, este segundo pedazo y este segundo pedazo. Ajá. Y vamos a ver cuánto da. Entonces, el primer término eh, de esta parcial. Entonces, recordamos que la función, ahí me parece que me equivoqué. Aquí, esto está incorrecto. Aquí no va la derivada todavía. Aquí voy a corregirlo. Aquí no va, porque este resultado es lo que nos salió, ¿no? Sí. Entonces esto, necesito corregirlo rápido. Le voy a quitar esa derivada.
Entonces va así, ¿no? Esto es lo que nos salió. Y entonces hay que hacerla por pedacitos. Primero hay que sacar la derivada de ese primer término. Ajá. Entonces la derivada de ese primer término que está ahí, ¿cómo la sacamos? Entonces vamos a derivar con respecto a NR, donde R es un número que se encuentre dentro de J y N. O sea, es un número que se encuentra dentro de esta sumatoria. Es un número cualquiera, NR, que se encuentre dentro de esta sumatoria. Ujú. Entonces, esta derivada de esta omega tiene dos pedazos, ¿cierto? Tiene el pedazo, el primer término y el segundo término. Entonces, para hacerlo más fácil, primero vamos a sacar, esta es una suma de derivadas, las sumas de derivadas las podemos hacer separadas, una función y luego la otra función. No es como cuando hacemos una multiplicación. Y entonces como NR está dentro de N, entonces esta no es una constante, sino que N sí depende de NR. Ajá. ¿Me podrían decir ustedes cómo se elabora esta derivada? La N logaritmo natural de N, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de derivada es? De multiplicación, ¿no? Ajá, es un producto. Entonces el producto de la función n o de la variable n por el producto de la función logaritmo natural de n. Entonces el producto es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Ajá. Si se acuerdan de eso, ¿no? Ahorita están llevando ecuaciones diferenciales, eso lo deben de tener ya así como que clarísimo está. Con los ojos cerrados y el dedo meñique la escriben. Entonces la primera por la derivada de segunda, la derivada del logaritmo natural de n, ¿cuánto es? 1 sobre n. 1 sobre n. Entonces la primera por la derivada de segunda, la derivada de la segunda es 1 sobre n. Más el logaritmo natural de n, que es la segunda, por la primera. ¿Cuánto es la derivada de n con respecto a una variable que esté incluida? ¿Cuánto es la en n? ¿Cuánto es la derivada de n entonces? 1. 1. Entonces quedaría n por 1 sobre n más logaritmo natural de n. Eso es igual al logaritmo natural de n más 1. Eso es este término. Ajá. Ahora hay que sacar la derivada del segundo término, que es este. ¿Pueden hacerlo? El del verde, ¿no? No, no, no. ¿O cuál segundo término, perdón? Mira, vamos a derivar toda esta ecuación. Ajá. Pero este pedacito, la suma, es este pedazo. Sí. A ver, le voy a poner un cuadro rosa. Ah, ya lo entendí. La segunda parte que sigue, la de la suma. Sí. Ah, ok. Ah, caray, me desapareció el... Bueno, aquí lo vamos a incluir. Este de aquí mm, ese de ahí es este término. Es el primer término. De aquí apenas sacamos la derivada de ese pedacito. Ahora nos falta la derivada de este para tener el logaritmo natural del total de la probabilidad. Entonces vayan haciendo, les doy 5 minutos para hacerlo. Voy a pausar la grabación. Entonces vamos a continuar. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de esta, no? Entonces, primero hay que considerar
quedamos que R está dentro de J. O sea, R está dentro desde 1 hasta J. O sea, R es cualquier valor que esté dentro desde 1 hasta J. Entonces, todas las derivadas, por ejemplo, de 1, de 2, ¿esa cuánto valdría? La derivada con respecto a NR de N1. ¿Alguien? La de N, aquí hay una sumatoria. Esta sumatoria vamos a, nada más consideren, primero que nada es un producto, ¿no? O sea, es un producto de variables, la primera por la segunda. Entonces, ahí se nota cómo se resuelve ese tipo de derivadas. La primera por la derivada de segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Es un producto de la derivada de un producto. Ajá. Ahora, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque está dentro de una sumatoria. Estos son un montón o sea, esta sumatoria significa que hay un montón de términos adentro. N1 por logaritmo natural de N1, más N2 por el logaritmo natural de N2, más N3 por logaritmo natural de 3, y así sucesivamente. Y la tenemos que derivar con respecto a NR. Pero NR es alguno de esos valores que se encuentra aquí adentro. Entonces, todas las derivadas que estén aquí adentro van a valer 0. Solamente la única que va a tener valor es cuando NJ tome el valor de R, digamos que sea 1000, solamente cuando, aquí le podemos poner N sub 1000 y solamente cuando valga 1000, porque todas las demás son diferentes Ns. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Ya lo entendieron? ¿O no? ¿Quieren que la desglose? Sí, profe, por favor. ¿Quieren un colchón? Están en baratas. A ver, voy a copiar esa ecuación. Aquí, lo voy a pegar. Entonces, ¿cómo la derivamos? Traigo la pluma al revés, dije, ya no sirve. Esta sumatoria significa, vamos a quitarle la derivada. Esa sumatoria, desde j igual a 1 y quedamos que debe llegar a este n. Eso significa que vamos a tener muchos términos aquí. Entonces, el primer término es n1 por logaritmo natural de nj, perdón, de n1. El segundo término es n2 por logaritmo natural de n2. El tercer término es n3 de logaritmo natural de n3. Va a haber un término que sea r, porque les dije que r debe de estar contenido en ese valor, entonces va a ser nr, logaritmo natural de nr, y luego va a llegar al final, y el final es n mayúscula, logaritmo natural de n mayúscula, de n mayúscula. Aquí también me comí. Es que con muchas n's. De hecho, por eso pensé que a lo mejor es mejor que lo haga en computadora porque puedo escribir script y itálica. Entonces, ¿cuánto sería la derivada
con respecto a NR de este término. Vamos a ver, entonces la derivada con respecto a NR de todo esto que tenemos aquí sería la suma de las derivadas, ¿correcto? Híjole. ¿Me dan un minuto? Están tocando la puerta, no se ven a ir. Denme 5 minutos. Entonces, para resolver esta derivada, lo que tenemos que hacer es la suma de cada una de las derivadas, ¿correcto? O sea, sería la suma de n, la derivada 1, ln1, más la derivada de nr, con respecto a nr, de n, bueno, del siguiente término, el siguiente término es 2, luego más el siguiente término es 3, la derivada con respecto a nr, y así sucesivamente. Ajá. Pero ¿cuánto vale esta derivada? ¿Me pueden decir cuál es el valor de esta derivada? Logaritmo de N1 más 1. Es 0, ¿no? Porque es respecto a NR. Correcto. NR y N1 son diferentes variables, no son lo mismo. Entonces esta derivada, el primer término, vale 0. Porque esta es una variable y esta es otra variable. Ajá. ¿Cuánto vale esta derivada? El segundo Pero término. igual. 0, porque son diferentes variables. La única que va a valer, que va a tener sentido, es cuando NJ tome el valor de NR, donde NR le pudimos haber puesto un número 1000, por ejemplo, ¿no? Es un valor determinado. Entonces, más, a final de cuentas, la derivada parcial con respecto a R de NR, logaritmo natural de NR. Y esta también, ¿no? Esta más esa última derivada esa también vale 0, porque n es diferente. N mayúscula es diferente. Entonces, esta también vale 0. La única que tiene sentido es esta. Y esa ya la hicieron. ¿Cuánto es? Logaritmo natural de nk más 1. NR, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de primera. Entonces vamos a regresar. Entonces, la primera por la derivada de la segunda es, la primera es NR, por la derivada de la segunda es 1 entre NR, logaritmo natural, más la segunda por la derivada de la primera. La segunda es logaritmo natural de NR por 1, que es la derivada de NR. ¿Están de acuerdo? Ya no... A ver. La derivada con respecto a x de u de x por b de x, eso es igual a la primera por la derivada de la segunda. Entonces, la primera por la derivada de la segunda, más
la segunda por la derivada, más la segunda por la derivada de la primera. ¿Eso sí lo manejan o les anda fallando? No, sí está bien. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, porque ahorita que dije, vi como que todos se quedaron callados, dije, no, ya les sorprendió. Entonces, la derivada de este término, quedamos que todos los términos valen 0, excepto el que vale NR. Entonces, la derivada de ese término NR es este. Pero NR entre NR es 1, entonces nada más queda que el logaritmo natural, aquí debo de corregir, no es NK. Lo que pasa es que en el texto que lo estaba viendo, utilizan NK, pero no conviene utilizar NK porque después va a aparecer la constante de Boltzmann y se va a confundir con esa K. Entonces, NR. Ujú. Ahí está. Ya tenemos este segundo término. Entonces, si sumamos el primer término y el segundo término, el primer término, para esta ecuación, el primer término nos salió que ln, el logaritmo natural de n más 1 es el resultado de esta primera derivada. Ajá, este lo puse con rojo, es el resultado de este. Y luego este segundo término también ya encontramos ahorita la derivada. Entonces ahora sí ya podemos saber cuánto es la derivada de todo esto. Ajá. Entonces vamos a hacerlo. La derivada de este, aquí me falta ponerle derivada. Escríbanle ustedes. Aquí no lo escribí. La derivada de esta, del total de la probabilidad termodinámica va a ser igual a este término, la derivada de este término es este, y la derivada de este término es este. Ajá. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí? Pónganle aquí la derivada. Aquí falta que le escriba derivada. Lo voy a hacer yo de una vez. Entonces ahí está. La derivada es igual a ese término, a esos dos términos. Pero, pues ahí ya queda 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Y logaritmo natural de n mayúscula menos logaritmo natural de nk. Pero quedamos que no se va a llamar nk. Entonces la suma de los logaritmos, ¿cuánto es la suma de los logaritmos? ¿Me pueden decir? Un producto. Ajá, un producto. Y entonces aquí como tiene un menos, quedamos que podemos pasarlo al denominador. Entonces el resultado es este. Ajá. Pasamos nada más al denominador. Voy a corregir hasta aquí para que luego no se me olvide. Denme un segundo, voy a parar tanto la grabación. Y ya hasta aquí llegué. Entonces, este término ya lo encontramos. Voy a copiar y pegar este mismo. Entonces, este término es este. Y quedamos que la solución de eso era esto. El primer término. Del segundo término, la única derivada que tiene sentido o que tiene valor es cuando este tome el valor de NR. Y la derivada de NR con respecto a NR, ¿cuánto es? 1. Correcto, 1. Entonces, 1 por alfa, alfa.
Entonces, ese segundo término es este. Y luego, de toda esta, beta es una constante, ¿cuál es el que tiene valor? Nada más Cuando, NR. ajá, cuando NJ tome el valor de NR. Y la derivada de NR con respecto a NR, pues es 1. Y entonces, esta sería el resultado de la derivada. Entonces, toda esta derivada del total de probabilidades, de la suma de probabilidades, da simplemente estos tres términos. Ajá. Le vamos a parar hasta aquí. Nos falta poquito, pero el objetivo es llegar a la distribución de Boltzmann, y esa distribución de Boltzmann nos va a dar o nos va a hacer entender cómo se comportan las otras distribuciones. Las otras distribuciones ya no las vamos a derivar, nada más vamos a sacar cómo se obtiene esta. Pero lo bueno de esta es que nos va a dejar entender cómo funcionan las otras. Y nada más, de hecho, son unos signos en el resultado lo que cambia. El modelo es un poquito diferente, y entonces ya las otras distribuciones las vamos a poder utilizar según el caso, si son bosones, si son fermiones, porque esta simplemente sirve para cuando son gases. Entonces, vamos a continuar el día de mañana. Tengan buena tarde. Tarea, hay que determinar E a la menos alfa es igual a cuánto. Esa es la exponencial de alfa. Hay que saber a cuánto resulta. ¿Vale? Esa es la tarea.